días. Buenos días, presidente. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Feliz día! Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el fraude que se cometió en Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables. Entonces, habíamos acordado informar sobre este asunto y lo vamos a hacer. Vamos a que primero introduzca la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y luego Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, luego el actual director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, para tener toda la información. He dado también la instrucción a la secretaria de Gobernación para que se suban todos los documentos a la página de internet del gobierno y se puedan revisar, que se haga todo de manera transparente. Entonces, adelante. Con su permiso, presidente, muchísimas gracias. Saludo con gusto a los medios, a los que nos escuchan. Como bien señala el presidente, el único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad. A partir de ahí, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Fiscal establecimos una mesa de coordinación con la Fiscalía General de la República para poder proveer de toda la información disponible para poder hacer las investigaciones y el inicio de las carpetas penales correspondientes. Al mismo tiempo, se creó un grupo de trabajo de la mano de la Secretaría de la Función Pública y de los nuevos funcionarios de Segalmex, en específico el nuevo titular, Leonel Cota, y a partir de ahí empezamos a hacer todo una labor para poder llegar al fondo del caso, aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la propia Secretaría de la Función Pública, poder ver toda la documentación que se pudiese tener disponible y así tener certeza de dos cosas: el origen y el monto del desvío. Así que vamos a pasarle la palabra al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, quien nos va a dar cuenta de todo este trabajo realizado durante los últimos años para poder conocer los montos denunciados y posteriormente la propia procuradora que pueda dar cuenta al pueblo de México de cuál es el estatus actual de las carpetas de investigación que se han realizado de la mano de la Fiscalía. Adelante, secretario. Segalmex se creó en 2019 como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país, para favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo
y asegurar la adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Segalmex inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones. Sin embargo, la falta de definición y armonización de las competencias y atribuciones de las tres entidades y la obsolescencia de sus sistemas informáticos, entre otros factores, ocasionaron una crisis administrativa. A partir de los resultados de diversas auditorías, de las denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de estos tres organismos, se tomó la determinación de cambiar a las personas servidoras públicas de mando de estas entidades y se creó un grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, ¿no? y la nueva administración de Segalmex, con objeto de corregir la problemática propiciada por la crisis administrativa e investigar las posibles irregularidades y actos de corrupción cometidos por diversos servidores públicos. Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho, se presentaron las denuncias penales correspondientes. Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por 9.500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado. Es importante recordar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos. Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, las cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para solventarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad. Todo es un proceso de aclaración sobre evidencias. Con el acompañamiento del grupo de trabajo, Segalmex, Liconsa y Diconsa recopilaron las evidencias y los documentos justificativos y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en sus oficinas por toda la República y las presentaron ante las instancias fiscalizadoras con objeto de aclarar las observaciones. A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha de hoy, los 9.500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información. 4.700 millones, cerca del 50% del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2.100 millones, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes
Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. 2.700 millones, el 28% no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto de daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables. También fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que éste imponga las sanciones administrativas por tratarse de faltas administrativas graves. En los años de 21, 22, 23 y 24 se ha solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública. El daño patrimonial consignado hasta este momento es precisamente de 2.700 millones. El proceso de aclaración continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso, se formulen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Tribunal. No hay ni habrá impunidad. Buenos días. Es muy importante volver a insistir en que en este gobierno no se tolera la impunidad y este es un ejemplo claro por el que se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2.700 millones comprobados como daño patrimonial y los delitos que constituyen estas denuncias corresponden a delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito, captación indirecta de recursos, entre otros. Es muy importante mencionarles que 47 personas fueron investigadas a partir de estas 156 denuncias y se obtuvo una orden de aprehensión por todas ellas. En 26 casos se vinculó a proceso penal, destacando que 9 personas de estos 26 son exservidores públicos y 17 particulares. Una de estas personas está detenida en Argentina y está cursándose un proceso de extradición para regresarlo a nuestro país. Esperemos que para fines de este año la Fiscalía General de la República nos pueda ya proporcionar información positiva sobre el caso de extradición. Las principales personas exservidoras públicas responsables de los hechos se encuentran en prisión, eso es muy importante aclararlo, y tenemos entre los principales responsables a René N., que es el extitular de la Administración y Finanzas de Segalmex, a Manuel N., extitular de la Dirección Comercial de Segalmex, y a José N., extitular del área de operaciones de Diconsa. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, vamos a estar informando todavía antes de irnos, vamos a informar. Si no lo hacemos aquí, lo hace la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex, para que esto quede totalmente aclarado, porque dijimos cero corrupción, cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y
tenemos que actuar de manera escrupulosa, porque no somos iguales. Ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó, ni corrupción ni impunidad. Entonces vamos a abrir para preguntas y respuestas. ¿Querías tomar la palabra? Sí, como no, señor presidente. Bueno. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, compañeros. Buenos días, secretaria de Gobernación y señores funcionarios que nos acompañan. Señor presidente, entre sus prioridades está la autosuficiencia, ya en lo energético, ya en lo alimentario. Y lo alimentario y lo energético se va consiguiendo, entre paréntesis, el gobernador Ocaña, exgobernador de Sonora, me decía hace unas semanas: diga al presidente que no solamente debe una refinería o dos, sino 6, todas las refinerías que hubiera podido hacer. Recomendaba, muy emocionado Samuel Ocaña a los 90 y tantos de su edad, y con una claridad y honradez ejemplares. Entonces, lo energético va en vías de esa autosuficiencia. En lo alimentario usted dice que no depender de un solo mercado, de solo proveedores de una sola procedencia, sino abrirse a los mercados. Pero en nuestro hotel, hoy somos el 90 y tantos % en la sociedad con los Estados Unidos. Ese mercado nos avasalla, nos adquiere, y mal que bien podría ponernos condiciones a lo mejor onerosas en la hora del mundo que toque al próximo sexenio, a la señora presidenta Sheinbaum, como seguir el consejo de quien trabajó mucho el TLC y lo consiguió el expresidente Salinas, que decía: bifurquémonos, busquemos nuevos clientes. Exhortaba a don Roberto González Barrera de Maseca, entre otros, a banqueros, y por todo el mundo pregonaba buscar más clientes y no depender solo de uno. No es un riesgo, y dado que hay malos consejos desde el gobierno norteamericano al suyo, financiando organismos que no, aconsejando o contemplando complacidos opiniones que no, y que usted ha rechazado con gallardía. ¿No es un riesgo enorme depender del mercado norteamericano exclusivamente, señor presidente? Bueno, es un tema, Miguel, importantísimo. Bueno, para empezar, mandarle un saludo al exgobernador Samuel Ocaña. Es un ejemplo. Fue gobernador de Sonora y terminó su mandato, se fue a vivir a su pueblo, a la sierra. Aribeche. Sí, Aribeche. Y vive de manera humilde, honesta, no robó. No, claro que no. No robó, pasó el tiempo y luego lo eligen presidente municipal. Ajá, sí. Y da el servicio. Y es un ejemplo el exgobernador Ocaña. Se hizo en el Politécnico Nacional, pues sí, fue salido porque tenía convicciones. Muy humildes, muy pobres, sí, en el internado. Porque eso es muy importante, el tener convicciones. Sí. Solo se puede resistir las tentaciones del poder cuando hay ideales, cuando hay principios, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los enloquece, los vuelve locos. Entonces, ese es un ejemplo a seguir de un buen servidor público, Samuel Ocaña. Imagínense, gobernador de Sonora, imagínense cualquier estado, los gobernadores
Hay excepciones honrosas, pero por lo general se dedican a robar y hacerse grandes con la riqueza mala vida. Pero es un orgullo también el caso del doctor Samuel Ocaña, que puede andar solo por todo su estado y es reconocido por la gente. Pero bueno, ahí cerramos lo de... No, le decía, hay otro muy bueno, Melquiades Morales, de Puebla. De Puebla, sí. Nos caímos en un helicóptero el 18 de diciembre de 2001 en Santa Rita, Tlahuapan, que usted menciona tanto, donde ha pernoctado. Sí, sí. Ahí nos caímos en un helicóptero, 14 personas, el 18 de diciembre de 2001, y lo estamos contando. Solamente el piloto resultó dañado en la rodilla. Pero Melquiades Morales deja el gobierno con 80 y tantos % de beneplácito poblano. Lamentablemente su sucesor pues ya no hizo lo mismo, pero camina igual por todo Puebla con sus nietos y trabajador Melquiades Morales. Y los hay en los estados. En Tabasco yo recuerdo, y tú seguramente también, al gobernador Mora Martínez, ahora me acuerdo de su nombre. Él sustituyó a Carlos Madrazo. Manuel Mora. Se decía que lo iban a acusar de pobreza inexplicable. Bueno, Leandro Rovirosa también. Leandro Rovirosa. Cuando terminó, no tenía casa donde vivir. El siguiente gobierno le construyó una casa para que pudiese vivir. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Lamentablemente son excepciones, no es la regla. Sobre el tema, Miguel, que tratas, es importantísimo, porque hay que buscar un justo medio en las relaciones económicas, comerciales de México con el mundo. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Con Porfirio Díaz se definió una política de diversificación en las relaciones económicas, comerciales. Había mucho capital británico, estadounidense, pero también mucho capital europeo. Sí. Sí. Entonces, decía él mismo que no había que poner todos los huevos en una sola canasta. Por eso, esta diversificación en lo económico, en lo comercial. Había mucha inversión alemana, inglesa, francesa, de Europa y de otras partes. Y desde luego inversión estadounidense. A él se le atribuye la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo ahora creo, y lo he dicho, que debemos de aprovechar la ventaja que significa tener junto el mercado más grande del mundo, y que ahora podríamos, parafraseando a Porfirio Díaz, decir: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque sí nos ayuda la integración económica. Ajá. Sin romper con otros mercados, mantener abierta la economía de México
pero cuidar mucho la integración con Canadá y Estados Unidos y fortalecer entre las tres naciones como región económica comercial América del Norte. Políticamente, Sí, señor. o sea, económicamente eso está demostrado, es lo mejor, es viable. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y nos conviene a nosotros fortalecer el mercado de América del Norte. El asunto está en que aprendamos a respetarnos para que no se malinterprete, que no se piense que integración económica Es dependencia. es dependencia o pérdida de soberanía. Ahí es donde está el asunto, el detalle, la sustancia, el meollo. Ajá. La clave. ¿Cómo mantener una relación económica, comercial, como la tenemos? Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en este sexenio en buena lid, sin guerras comerciales, sin aplicación de aranceles. Desplazamos a China y a Canadá. Estamos nosotros en tercer lugar y ahora somos el socio principal comercial de Estados Unidos. Entonces, eso considero yo que hay que mantenerlo. Ajá. Conviene, siempre y cuando haya respeto a nuestras soberanías, que nos respetemos Es un tema muy frágil, señor. mutuamente. Es muy susceptible de que se quebrante, de que se violente. No es un asunto sencillo. Depende de mucha madurez de los gobernantes, de mucha responsabilidad. A mí me ha tocado mantener la relación con el presidente Trump, con el presidente Biden. En los dos casos Ajá. nos hemos entendido y por eso han marchado las cosas. Hemos tenido diferencias, pero ha habido entendimiento y en los dos casos ha habido respeto a nuestra soberanía. En pocos momentos ha habido diferencias. Con el presidente Trump tuvimos diferencia cuando quiso imponer Aranceles. Sí, al tomate. y con el presidente Biden pues prácticamente no ha habido diferencias hasta ahora que opinaron Ajá. de manera imprudente sobre un asunto que solo corresponde El a los historiador, mexicanos. señor presidente, el historiador José Rogelio Álvarez, que por cierto era fue gran amigo de la maestra Ifigenia Martínez, a quien yo vi el 18 de septiembre del 68, detenida en el campus cuando entró el ejército en CEU 68, boca abajo en el campus, detenida. De ahí se la llevaron a Tlaxcuaque. Estuvo 8 días ahí con los muchachos detenidos por el movimiento de 68 y contaba que estaba feliz porque el movimiento era un gran movimiento. Bueno, tuvo un amigo entonces que admiraba, era el jefe de información de la revista Tiempo de don Martín Luis Guzmán, José Rogelio Álvarez, secretario particular de don Agustín Yáñez en el gobierno de Jalisco y en la Secretaría de Educación Pública en el sexenio del presidente Díaz Ordaz. Por cierto, José Rogelio inventó Vallarta, porque le dijo, vamos a hacer la carretera en 1950 y tantos,
y le dijo, cuesta 50,000 millones, dijo el autor de Al filo del agua, esta gran novela de Agustín Yáñez, y le dijo, pues entonces habló con Mexicana y dijo, vuélenla, vuelen, y así se crea y nace, y seduce hasta a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, la Vallarta. Pues muy amigos ellos combatieron ya en el año 45, la maestra Ifigenia Martínez y José Rogelio Álvarez, en la caída, el declive de la Revolución Mexicana, ya en el año 45. Recomendaba siempre a José Rogelio Álvarez, creador de la Enciclopedia de México, que se estudiara mucho a los Estados Unidos, que si los mexicanos deberíamos tener dos grandes temas, la Iglesia y Estados Unidos, a los que debíamos prestar gran atención. Nuestro cuerpo diplomático, los colaboradores, ustedes mismos que ya han llegado a la presidencia, sé tratar con los norteamericanos, sé cómo reaccionan, puedo intuir, puedo adivinar, puedo percibir, en fin, cómo van a responder ante esta o aquella situación. ¿Cómo calcula usted que puede ser el próximo sexenio con nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum? Y otra hora del mundo no sabemos qué presidente puede hacer. ¿Cómo estar atentos, cómo estar muy al alba ante esa situación, presidente? Bueno, decía que es importante la relación económica, comercial, al grado de que nos necesitamos mutuamente. Ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. Sí, porque nos complementamos, hay muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Sí. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos, y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria, necesitamos también de algunos alimentos. Por ejemplo, sí, señor, no somos autosuficientes en maíz. Somos autosuficientes y eso lo reforzamos y lo vamos a seguir reforzando seguramente, porque la presidenta tiene esa visión en lo que es el maíz blanco, el que consumimos. Consumo humano. Para el consumo humano. Sí, señor.